En este día vamos a continuar con el tema que ya dejábamos ayer, pero vamos a descubrir algo muy interesante. Aquí vemos cómo cuando Dios advierte, que fue algo que se mencionó el día de ayer, nuestro pastor nos lo ayudaba ya a ver, entonces aquellos que escuchan la advertencia pueden salir bien librados. Amén. Y nos va a llamar la atención esto porque vamos a continuar hablando. Recuerden que el tema de toda la semana es amor o egoísmo, esa es la cuestión. Y en principio vemos que esa es la gran acusación de Satanás contra Dios, que Dios es egoísta. Ya vimos que no es así y hoy vamos a descubrir cómo en nuestro escenario eso se manifiesta. Dios no es egoísta y todos sus actos, aunque tal vez no los comprendamos del todo, están motivados por su naturaleza de amor. Amén. Así que vamos a orar. Querido Padre, ayúdanos a comprender la lección de este día para que en nuestra cosmovisión podamos realmente estar alineados con tu palabra. Te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema propiamente para este día es el siguiente: cristianos salvaguardados providencialmente. Cuando el Señor Jesús, quiero volver a esto, Pastor Dani Perla, en Mateo 24, les dice a sus discípulos que cuando vean suceder estas cosas, cuando vean que Jerusalén sea rodeada, huyan. Y bueno, este es el escenario particular de Jerusalén, aunque ya usted también nos decía que esto va a tener una implicación para nosotros en estos tiempos finales que estamos viviendo. ¿Por qué esta advertencia que hace nos ayuda a ver que, aunque ayer lo destacábamos, hay personas que sufren, hay personas que lamentablemente van a enfrentar las consecuencias de la rebelión que hay en el mundo contra Dios? De todas maneras, Dios sigue cuidando a sus hijos y aquellos que lo escuchan pueden salir bien librados. Correcto, totalmente de acuerdo. El amor de Dios nosotros lo vemos manifestado cuando Él nos advierte de las consecuencias, aún antes de que las cosas ocurran. A veces la pregunta que hacemos es, ¿por qué Dios no dejó de crear, en este caso, a Adán y Eva, si sabía que iban a pecar? Voy a retroceder un poquito para luego ir nuevamente al tema de la destrucción de Jerusalén. Pero nosotros vemos que Dios les advirtió a ellos del peligro que había por delante. Sí. Ahí vemos el amor de Dios, porque si los hubiera tomado por sorpresa, Señor, comimos de este fruto y no sabíamos. Que este era malo. Pero no, Dios les advierte. Pero luego vemos que el amor de Dios todavía va más allá, porque el amor no tiene límite. Y entonces vemos que después, cuando ellos se equivocan y ahora vienen las consecuencias, entonces Dios no los destruye a ellos inmediatamente, sino que les da oportunidad de arrepentimiento, oportunidad de restauración, asumiendo Él todos los riesgos. Y ahora es lo mismo que vemos en el escenario de la destrucción de Jerusalén. Por años, por siglos, Dios estuvo advirtiendo a su pueblo del peligro de abandonar el pacto. El peligro de abandonar el pacto por siglos. Finalmente, ellos no escuchan y entonces Dios decide hacer algo impensable. Envía a su propio Hijo. Amén. ¿Y qué pasa? Tampoco escuchan a su propio Hijo. Y si no escuchan a su propio Hijo, no van a escuchar a nadie. Me llamaba la atención leyendo la historia, algunos datos históricos sobre este tema de la destrucción de Jerusalén, que aún después de que Jesús ascendió al cielo, hubo personas que anduvieron, previo a la destrucción del templo por los romanos, anduvieron por las calles y de repente se levantaron, no sé, un sentido profético, digamos, usemos esa palabra, y advirtieron a las personas, al pueblo de Jerusalén, de que iba a venir una destrucción, pero claro, no los escucharon. Claro. Pero es que aquí tenemos un paralelismo. Si no escucharon, inverso, o contrario, si no escucharon al que era el autor de todo, de todo el sistema, podemos decir, toda la economía judía que se refería a los sacrificios, el santuario, si no lo escucharon a él, mucho menos iban a escuchar a cualquier otra persona. O sea, rechazar a Jesús tiene consecuencias bien grandes. Él vino, no lo escucharon, pero ahora noten, la destrucción del templo no ocurrió ni siquiera al día siguiente que Jesús murió o resucitó, sino que pasaron todavía más de 3 siglos, increíblemente,
todavía pasaron, unos 35 años desde la primera incursión de los romanos. ¿Qué es lo que vemos ahí, hermano Gerson? Yo lo que veo es gracia, es misericordia, es perdón, es una paciencia que se estira hasta decir ya no, pero ahora tiene límite, no por Dios. Dios podría seguir esperando millones de años, sino por nosotros mismos, porque nos hacemos daño. Y aquí venimos a un punto que es por qué Dios permitió la destrucción de Jerusalén y por qué se convierte en un escenario para el fin del mundo. ¿Por qué? Noten, era un pueblo religioso, tenían las leyes, tenían todo, tenían conocimiento de Dios, pero andaban en caminos pecaminosos. Y entonces para mí es un ejemplo bien claro del fin del mundo, porque hay personas que dicen, no, Dios no va a destruir el mundo, no, Dios es bueno, o todos se van a salvar al final, un tipo de universalismo. Pero amigos, hermanos, yo lo que veo es, ok, si a su propio pueblo de Israel, que les había dado la ley, que les dio todo, que Jesús mismo dijo, la salvación viene de los judíos, si a ellos no les pasó por alto, después de tanta paciencia, como hemos explicado, su falta, ¿quién dice que nos la va a pasar por alto a nosotros? Y digo esto para hacer ahora una aplicación práctica, porque todo esto debemos al final bajarlo a la tierra para nosotros, los conceptos, y ese es el punto. Tengamos cuidado que alguien con un manto de religiosidad, que porque está rodeado de religiosidad, piense que tiene licencia para pecar, para andar haciendo cosas que no son correctas, y dice, no me va a pasar nada, porque por un lado yo soy líder en la iglesia, yo sé esto. No nos engañemos, si Dios no perdonó, si no pasó por alto a su propio pueblo, jamás lo hará también con nosotros. Y eso es lo mismo para el escenario del fin del mundo. Hoy vemos grandes avances, vemos tecnología, vemos esto, sí. Y la gente dice, no, Dios no va a poder destruirnos, Dios no nos va a hacer nada. Tampoco nos engañemos. Si a su propio pueblo, que incluso sabe que el general que llevó a cabo la invasión de la ciudad, él intentó que no destruyeran el templo, se miraba tan hermoso que él dijo, no, por favor, no vayan a destruir. Perder eso. Pero de repente ahí un soldado tiró una tea encendida y todo aquello fue pues después un infierno. Es tremendo. Se destruyó y era la casa de Dios. Ahora, ¿quién me dice a mí que este mundo, con todo su pecado, no va a correr por la misma suerte? Por eso, de eso se trata lo que estamos estudiando. Y sin embargo, pastor, a pesar de todo eso, hubo un grupo que escapó de eso. Y esa es la buena noticia. Sí, esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia. Definitivamente, aquellos que escucharon las palabras de Cristo escaparon. Se dice, según los historiadores, que perecieron más de 1 millón de judíos. En todo ese asedio, más de 1 millón de judíos, pero ni uno cristiano. Así es. Noten, y eso es algo notable, ni uno cristiano. ¿Por qué? Porque ellos habían escuchado las palabras de Cristo. Y él, claro, estas palabras de Cristo eran para todos los judíos. Él quería que todos se salvaran. Las palabras estaban para todos, pero como otros rechazaron, los cristianos se salvaron, porque cuando en uno de esos asedios, de repente, misteriosamente, retrocedieron y por eso le pedimos que lea el libro El conflicto de los siglos, que es el compañero de esta lección, El conflicto de los siglos, en el capítulo 1, porque esta semana estudiamos el 1 y el 2, y es bien interesante cómo los eventos se fueron dando de una manera que inexplicablemente los romanos huyen, y los judíos más bien están persiguiendo a los romanos, les causan una baja, y entonces para los que no conocían las palabras de Cristo, eso era una señal, me tengo que quedar en la ciudad, victoria, ya, aquí estamos seguros, no nos va a pasar nada. Por eso la Biblia dice que en el fin del mundo, cuando digan paz y seguridad, cuando el mundo crea, ahora sí ya tenemos todo bajo control, los gobiernos políticos, religiosos, todos somos uno, allí vendrá entonces destrucción repentina. Pero los judíos cristianos, los que habían escuchado las palabras de Cristo, las habían aceptado, ellos recordaron, cuando vean en Jerusalén, y bueno, y él explicó de la abominación desoladora, y huyan. Entonces ellos vieron ahí una señal para huir.
y por eso fue que ningún cristiano pereció. Y quizás cuando uno piensa en esto, uno rápidamente viene a la mente textos que incluso están citados en nuestra lección, como Isaías 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, y nos llenan de esperanza. Pero yo quiero plantearle estos otros textos a usted, mi querido amigo, mi querida amiga que está escuchando esta lección. Y vamos a ir a Hebreos, en el capítulo 11. Hebreos, que es un capítulo lindísimo. Yo escuché a alguien decir una vez en una predicación que si en la Biblia tenemos algo especial del cielo, ese es el capítulo 11 de Hebreos, porque pareciera una hoja del libro de la vida, con los nombres de los santos redimidos ahí. Pero quiero leer específicamente los versículos 35 al 38 de Hebreos 11, y dice así: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y quiero destacar este pasaje porque cuando vamos a Apocalipsis también ahí aparece ese texto famoso: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y aunque vemos que sí, cuando escuchamos la voz de Dios pueden darse liberaciones milagrosas como la de los cristianos judíos del templo de Jerusalén, estos textos que acabamos de leer también nos dicen que habrá momentos en los que los hijos de Dios van a sufrir, pastor. ¿Cómo se aferra un hijo de Dios a la seguridad de que, aunque le toque pasar por la experiencia de Hebreos 11 que acabamos de leer, Dios sigue siendo ese Dios de amor que está con él y que todavía puede obrar en su favor más allá de lo que imaginamos? Bueno, creo que ahí hay un nivel de fe que debemos alcanzar igual a la de los jóvenes hebreos que le dijeron al rey: mira, Dios puede librarnos. Sí. Cuando en el libro de Daniel encontramos esa historia y les pidieron postrarse ante otro Dios, y ellos dijeron: mira, Dios puede librarnos, no tenemos ninguna pizca de duda, pero si deciden no hacerlo, porque hemos visto en el pasado a un profeta han muerto y todo eso, tampoco, rey, vamos a adorar lo que tú nos pides, vamos a seguir los dictados de nuestra conciencia. Entonces creo que ese es el nivel de madurez de fe, cuando nosotros ya hemos contemplado que Dios es amor y nosotros formamos parte de su equipo y somos un equipo con Él. Y yo quiero aquí introducir un concepto que vamos a estudiar en los otros días, especialmente el día de mañana lo introducimos, como cuando yo me alineo con Dios y soy parte de Él, de su bando, para decirlo de esta manera, porque estamos hablando de un conflicto entre el bien y el mal, hay ejército, pero entonces yo soy del bando, del ejército de Dios. Entonces yo voy a saber que yo soy también sujeto a contrariedades, a persecución, a ataques, porque hay un enemigo, pero entonces yo lo voy a interpretar ahora todo a la luz del gran conflicto del amor de Dios y saber cómo Dios aún para eso tiene una solución para mi vida. Pero vamos a ampliar eso un poco más adelante. Así es, así que gracias por estar en sintonía de estas transmisiones. También les recordamos, compártalo con más personas para que puedan conocer más de nuestro Dios. No olvide que estamos leyendo el capítulo 1 y 2 también paralelo del libro El conflicto de los siglos, que usted puede descargar de manera gratuita en la descripción de este video. Pastor, gracias por la lección de hoy también, por los comentarios. Me gustaría que orara por nosotros para que nosotros aprendamos a escuchar la voz de Dios como se ve que se necesita hacer en el caso de los judíos cristianos que escaparon de la destrucción de Jerusalén, pero que también podamos tener esa madurez y esa fe que se aferra a Dios independientemente de las circunstancias. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque tus palabras son seguras, porque hay momentos de liberación, hay momentos donde tú te manifiestas en una manera poderosa. Gracias, Señor, por esos momentos que nos das en nuestra vida, y sabemos también que corremos también como seres humanos con la posibilidad de aquellos momentos donde parece que tú retiras tu protección y permites que el enemigo venza aún a tus hijos, pero que aún de eso seremos librados al final, porque hay una promesa de vida eterna.
Permítenos, Señor, conocerte y que esto nos ayude en nuestras actividades diarias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.